Muy bien. Entonces, bienvenidos todos a este curso corto acerca del karma en la doctrina Theravada. Eh, Ese es un pequeño curso que pretendo exponer en aproximadamente 3 sesiones. Creo que sí será posible, tres sesiones sucesivas y poder cubrir el material. Es un tema muy fascinante, pero también es un tema un poco difícil y es muy amplio también. Y por supuesto, la perspectiva es desde el punto de vista de la doctrina Theravada, porque como ustedes probablemente saben, desde tiempo inmemorial, mucho antes de que apareciera el Buda, el concepto ya estaba presente, especialmente en el norte de la India, en donde había muchas escuelas de pensamiento y de práctica. Ese concepto de karma ya existía cuando aparece el Buda. El Buda en cierta forma lo retoma y le da su propio cariz, le da o elucida los aspectos que son relevantes eh, para aquellos seres que quieren lograr la liberación. Entonces el Buda enseña la ley del karma en una forma adecuada para esto, ¿no? Bien. A lo largo entonces de la exposición voy a ver el karma desde diferentes puntos de vista. Iniciaremos con la definición y algunos aspectos generales, y después veremos propiamente karma como ley dentro del contexto de las demás leyes universales. ¿Sí? La ley del karma es una entre un conjunto de leyes que rigen el universo y la existencia condicionada. Y derivado de esto, se tratará entonces el tema de karma y condicionalidad, que es nuevamente la condicionalidad es un principio fundamental de la existencia, y de ahí pasaremos a analizar el karma en cuanto a su función y sus frutos, y posteriormente analizaremos el karma en relación con el entendimiento correcto. Hay una conexión con el entendimiento correcto. Posteriormente, karma y existencia, básicamente a lo que se refiere es la relación entre karma y el fenómeno del renacimiento, cómo se relaciona con los diferentes planos de existencia en los que la conciencia puede tomar asiento. Y finalmente, digamos ya los últimos 2 temas serán karma desde el punto de vista de su relación con el proceso cognitivo. Este es es un análisis en base al Abhidharma, es decir, la doctrina superior, las enseñanzas de orden superior en el canon, es la tercera canasta del, uh, del canon Pali. Entonces es un análisis muy riguroso, pero no voy a hacer no lo voy a hacer demasiado profundo, solamente lo necesario para entender ciertos conceptos básicos. Y finalmente, en base al mismo enfoque, definiré las diferentes tipologías del karma. Entonces, básicamente ese es el esquema al que recurrí para poder hacer una división y tener un cierto orden en la exposición. Desde luego que esto no tiene que ser rigurosamente así, el tema se puede tratar desde muchos puntos de vista y el orden puede ser inclusive diferente, pero bueno, creo que esto más o menos funciona. Bien, entonces iniciamos con el aspecto de definición. El término kama es un término del Pali, de la lengua de las escrituras. La lengua Pali
básicamente se deriva del magadés. Es una lengua que se hablaba en la provincia de Magadha, en el norte de la India, y terminó siendo, era básicamente el lenguaje que hablaba el Buda, y es básicamente el lenguaje que se utilizó inicialmente para escribir, dejar en escritura el canon, es decir, todo el acervo completo de sus enseñanzas. En el sánscrito la palabra es karma, esa es la diferencia, y estos términos significan literalmente acción. Y ese era el concepto, esa era más bien el concepto general, aunque había muchas variaciones, pero era el concepto general de entendimiento de lo que era el karma antes de que apareciera el Buda, ¿sí? No era un concepto uniforme, había muchas variantes, muchas divergencias en cuanto a lo que karma realmente significaba. Diferentes escuelas lo explicaban de una forma u otra. Por ejemplo, la escuela del jainismo, que es una religión que apareció básicamente casi al mismo tiempo que el budismo, ellos también tienen un concepto bastante elaborado del karma, muy interesante, pero es diferente que el del budismo. En fin, es un tema fascinante, muy amplio. Uno podría estudiar el tema por años. Hay bastante material en la literatura. Hay muchísimas obras a las que puede uno recurrir, eh, de carácter escolástico principalmente, ¿no? Se estudia mucho en algunas universidades, en fin. Bien, pero el Buda básicamente define el término como volición o chetana, y este término, volición, más adelante lo vamos a ver más claramente, es básicamente lo que conocemos como un factor mental, un factor mental. Entonces, eso es lo que es el karma, eso es lo que es la volición o chetana, es un factor mental, es parte de lo que llamamos los agregados mentales. El Buda, cuando define a los seres en términos de entes psicofísicos, escoge el término agregados, ¿sí? Y describe a los seres que tienen cuerpo y mente como seres en general, seres con 5 agregados, y estos 5 agregados consisten de una parte material y una parte inmaterial o mental. La parte material consiste en el propio cuerpo, ¿sí? La llamada forma material, con todas las características propias de lo material. Y después vienen los 4 agregados, que son agregados mentales, y son la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Ahora bien, esta volición o chetana pertenece precisamente al agregado de las formaciones mentales. Es uno de 52 factores mentales que componen esta división. Entonces, como tal, tiene funciones específicas, tiene características específicas, se manifiesta en una forma especial y, por supuesto, es algo causado, ¿sí? Tiene sus causas. Su surgimiento es causal. Bien, dice el Buda en Anguttara Nikaya, en una de las colecciones del Canon Pali, dice, es la volición o chetana lo que denomino kama, ya que habiendo ejercido la voluntad, chetayitva, uno actúa en forma corporal, verbal o mental. ¿Sí? Entonces, esta volición tiene que ver con ese ejercicio de la voluntad, o le podríamos llamar también una disposición al ejercicio de una acción, ¿sí? Y en este caso sería una disposición positiva, porque es algo que se lleva a cabo.
Aunque claro, también existe karma por abstención, entonces la disposición podría ser negativa también. Y luego dice el Buda en Anguttara Nikaya también, en otro discurso, que no es muy conocido, es un discurso un poquito ahí olvidado, desconocido, no es muy popular, pero da mucha información. Dice el Buda, Kama debe ser conocido, su origen condicionado, diversidad, resultados, cese y la vía que da lugar a su cese deben ser conocidos. ¿Por qué esa razón se dijo esto? Dice, es la abolición, monjes, lo que yo declaro que es el Kama, ya que por medio de la abolición uno lleva a cabo acciones mediante el cuerpo, la palabra o la mente. Y continúa diciendo, ¿y cuál, monjes, es el origen condicionado del Kama? Dice, su condición de origen es el contacto. ¿Sí? Entonces, ese es el origen del Kama. Ahora voy a interrumpir en este punto para aclarar esto y no continuar, porque si no nos enredamos un poco. Entonces, vámonos paso por paso. El origen del Kama es el contacto. El contacto, nuevamente, es un factor mental. Pertenece también al agregado de los factores mentales. Entonces es un factor mental, pero es un factor mental que tiene características muy peculiares, es muy especial. Contacto se refiere a contacto sensorial, es decir, como lo dice la palabra, es el contacto que se establece entre un objeto sensorial y una base sensorial. O sea, la base sensorial está caracterizada, por lo menos morfológicamente, por el órgano sensorial correspondiente. Entonces, cuando tenemos contacto visual, por ejemplo, para que se dé este contacto tienen que confluir o tienen que manifestarse simultáneamente tres factores principales. El primero es el objeto, tiene que haber un objeto de percepción. Ahora bien, para que haya contacto, este objeto tiene que estar al alcance de la correspondiente base sensorial, es decir, el objeto visual, en este caso particular, tendría que estar al alcance del ojo, pero también esta base sensorial del ojo tiene que ser una base sensorial funcional, es decir, no puede ser el ojo de un animal muerto, por ejemplo, o de una persona muerto, porque entonces no habría tal contacto. Entonces, la condición necesaria es que para que haya este contacto tiene que surgir también al mismo tiempo la conciencia correspondiente, porque cuando la persona está viva, cuando el ser está vivo, es porque tiene conciencia. Entonces, la confluencia o la simultaneidad en tiempo y espacio de esos tres factores, objeto sensorial, base sensorial y conciencia sensorial correspondiente, es lo que se denomina contacto, ¿sí? Entonces, y esa es la condición necesaria para poder ejercer una abolición, es decir, en base a lo percibido, entonces uno actúa, ¿sí? Básicamente, por eso ese es el origen del karma, el contacto. Ya veremos más adelante que hay otra forma de ver el origen dependiente del karma, pero esto lo vamos a ver mucho más adelante, tal vez ya por la última parte del curso. Veremos que este karma tiene como condición para su surgimiento la ignorancia, pero eso lo vamos a ver desde otro punto de vista. Por lo pronto, esto es lo que menciona el Buda como el origen condicionado del karma, el contacto. Y después dice, ¿y cuál, monjes, es la diversidad del karma? Dice, hay karma conducente a los infiernos, al reino animal, a la esfera de los petas, al mundo humano y a los reinos celestiales. Entonces, ya desde este momento, el Buda esclarece y proclama esta diversidad de las acciones, es decir, las acciones de los seres
son determinantes precisamente para los estadios de existencia de los mismos seres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el karma es conducente a esos planos de existencia, ¿sí? Y desde luego el karma es tan diverso que es lo que da lugar a todas las posibilidades en cuanto a una estación para la conciencia en términos de existencia. Entonces, esta es la diversidad. Hay karma que conduce a los infiernos, al reino animal, a la esfera de los petas, al mundo humano o a los reinos celestiales, ¿sí? Entonces, esa es la diversidad. Y después dice, ¿y cuál monjes son los resultados del karma? El karma, lo declaro, tiene 3 resultados: en esta vida, en la próxima vida o en la vida subsecuente. No lo hemos dicho todavía, pero una cuestión relacionada directamente con el karma, es decir, con una abolición, es que todo karma, toda abolición particular que se considere como karma, tiene la particularidad de conllevar un resultado, ¿sí? Y veremos más adelante que este resultado se da en el ámbito mental, ¿sí? Tiene su origen en la mente y finalmente reincide en la mente, es decir, la abolición es un factor mental que se genera. Pero una vez generado ese factor mental, entonces desencadena una serie de condiciones y causas que eventualmente dan lugar a una consecuencia de esa acción. Y esa consecuencia se manifiesta como una sensación. Es decir, nuevamente se manifiesta como un factor mental. La sensación es un factor mental que establece la cualidad afectiva de las percepciones. Entonces, como sabemos en el budismo, las sensaciones por lo general se clasifican como de 3 tipos: sensaciones agradables, desagradables o neutras, ¿sí? Entonces, el resultado de la abolición o karma es, a final de cuentas, la sensación. Pero esta correlación entre resultado y causa, ¿sí? En términos temporales, tiene estas variantes que está mencionando el Buda. Dice, esa consecuencia de la acción se puede dar en una misma vida para un ser, pero lo que es muy interesante es que no solamente puede manifestarse en esta vida, sino que puede haber un gran retardo, por decirlo así, ¿sí? Ejercemos la acción en esta vida, pero nunca se manifiesta la resultante, sino que la resultante se manifiesta ya sea en la próxima vida para ese ser particular que ejerció la acción o en una vida subsecuente. Entonces, estas son algunas de las particularidades y de las complejidades de este fenómeno que llamamos karma. Y luego dice el texto, ¿y cuál es, monjes, el cese del karma? Y dice, bueno, mediante el cese del contacto se da el cese del karma. Es lógica, es la consecuencia lógica. Si el origen del karma es el contacto, entonces para que cese el karma tendría que cesar lo que le da origen. Entonces, mediante el cese del contacto se da el cese del karma. Y luego la última aseveración dice, y es precisamente este noble óctuple sendero lo que es la vía que conduce al cese del karma, propiamente entendimiento correcto, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de subsistencia correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Es decir, entonces básicamente el noble óctuple sendero es un tipo particular de karma que conduce al cese del karma. Dice y concluye el discurso diciendo, si un noble discípulo conoce el karma de este modo, su origen condicionado, su diversidad, sus resultados, su cese
y la vía que conduce a su cese, entonces conoce esta penetrante vida santa como el cese del kama. Es debido a esto que se dijo que el kama debe ser conocido, su origen condicionado, etcétera, deben ser conocidos. Sí, entonces es muy interesante. Esa es una forma, una forma sinónima de establecer cuál es el objetivo de la vida santa, es decir, el objetivo de la doctrina del Buda. Sí, es una forma muy peculiar en la que él lo dice. Dice que esta vida santa debe ser conocida como el cese del kama. ¿Sí? Se vive la vida santa para que cese el kama, que es sinónimo de decir el cese del renacimiento, porque el kama, como acabamos de ver, es lo que establece precisamente el renacimiento de los seres. Es a través de la propulsión, por decirlo así, de la abolición, es que los seres renacen en los diversos estadios de existencia. Entonces, si esa es una de las formas en las que se define el objetivo es el nirvana, el logro del nirvana es lo más conocido tal vez, pero también se define como el cese del ciclo de renacimientos y muertes. Y esta definición, que es muy rara, porque no es muy común, es completamente sinónima, ¿sí? Es con el objeto de que cese el kama. Entonces, muy interesante. Y de esta forma nos damos cuenta que este concepto de kama es tan central que es inclusive parte de la definición del objetivo de la doctrina del Buda. Entonces, ese es el grado de relevancia. Entonces, esta es una cosa que generalmente no es muy conocida, no se enseña mucho de esa forma, pero es totalmente cierto y lo corroboro con estas palabras directas del Buda, ¿no? Entonces, es muy importante el entendimiento de esta ley y de lo que es el kama. Dice, ya cambiando un poco el tema, dice, se establece que hay dos tipos de kama de acuerdo con el carácter moral de las acciones. Dos tipos de volición, dos tipos de chetana. El primero se llama kusala chetana, que se traduce como volición hábil o sana. Es decir, una volición hábil o sana es aquella volición que se aparta del sufrimiento. Y una volición acúsala, chetana, es una volición inhábil o malsana que cuando se ejerce está dirigida hacia la experiencia de lo no placentero, del dolor, del sufrimiento. Entonces, estas voliciones kármicas se manifiestan como acciones sanas o malsanas por tres vías, del cuerpo, del lenguaje y la mente. Entonces, el primero se llama kaya kama, volición corporal, luego vachi kama, volición verbal, y finalmente mano kama, volición mental. Sí, estrictamente hablando, es un factor mental, ¿sí? Pero su manifestación puede ser de tres tipos, ¿sí? Parte de la mente, puede partir de la mente y permanecer en ese ámbito exclusivamente, es decir, es una acción meramente mental. No hay una manifestación corporal o del lenguaje, o puede ser una manifestación del lenguaje o una acción corporal, las formas en que se manifiesta la volición. Entonces, eso es importante. Entonces, hay karmas mentales, karmas verbales, karmas físicos. Dice, en el español se define la volición, esto lo saqué de un diccionario, como acto de voluntad, deseo o intención. Pero en el sistema budista es necesario establecer distinciones más claras, ya que existen términos similares en el Pali, pero con diferentes funciones y características. Por ejemplo, un término relacionado son, por ejemplo, voluntad, chetayidva,
decisión o resolución, adhimoca, y después propiamente chétana, que es volición o intención de actuar, que eso es lo que es karma. Pero las otras no son karma, ¿sí? Por ejemplo, deseo o aspiración, chanda en Pali, es algo que pudiera parecer que podría parecer volición, pero no, es un factor con una serie de funciones y características ligeramente diferentes. Tenemos, por ejemplo, otros conceptos relacionados como loba, ¿sí? El deseo malsano, que es propiamente una de las raíces de lo malsano. Y después, en términos muy generales, por ejemplo, la raga significa lujuria o pasión, ¿sí? Claro, estas cosas no son el karma, pero pueden ser factores motivantes que den lugar a chétana, a la abolición. Entonces hay que entender, es muy importante en la psicología budista establecer muy claramente las distinciones entre los diversos factores, diversas raíces, diversas cualidades que pudieran parecerse a lo que llamamos karma y no debemos confundirlas, ¿no? Entonces, por esa razón, el problema son las traducciones. El problema son las traducciones porque para un mismo término pali, diversos autores escogen diferentes términos en el español o en el inglés, por ejemplo. Entonces, esa es una gran problemática. Por eso yo insisto siempre en que hay que conocer un poquito de pali para poder entonces, sin ambigüedad, decidir de qué cosa es de lo que estamos hablando. Entonces, cada vez que hablamos de chetana, ya sabemos que chetana es karma o volición. Entonces, aquí como ejemplo, simplemente estoy poniendo en dos columnas dos términos, uno de los cuales es el karma, con un término que pudiera parecer lo mismo, pero que no es de ninguna forma. Y aquí vemos el análisis definitorio de cada término en términos de su característica, de su función, de su manifestación, de su causa próxima, para ver claramente cómo pueden ser cosas que podríamos considerar parecidas, pero que no lo son. Entonces, por una parte, decisión, el término pali es adhimoca y es un factor mental ocasional, es decir, no es un factor mental que está siempre presente en cualquier estado de conciencia, sino que a veces está presente, a veces simplemente no está presente en una determinada conciencia, mientras que la abolición o chetana, la karma, es un factor universal, es decir, siempre hay algún grado de volición en todo estado de conciencia. Entonces, ya aquí hay una distinción fundamental entre los dos términos. La característica de la decisión es la convicción acerca de algo, mientras que la característica de la volición es el estado de desear. Luego, la función de la decisión es el no ir a tientas, es decir, que no haya ambigüedades, mientras que la función de la volición es acumular kama propiamente, acumular la acción. Ahora, la manifestación de la decisión es la propia decisión, mientras que la manifestación de la volición es la coordinación de factores mentales diversos en aras de la acción. Es decir, tiene una manifestación que tiene que ver con una presidencia sobre otros factores mentales. Y finalmente, la causa próxima de la decisión es alguna cosa de la cual se está convencido, ¿sí? Cuando uno está convencido, entonces ya es la causa de la decisión. Y para la abolición, la causa próxima son los estados mentales asociados, es decir, los que le imparten el carácter ético a la acción y que sugieren o que dan pie a que se genere ese deseo de accionar por vía mental, por vía verbal o por vía física. Sí, entonces vemos entonces aquí es un ejemplo solamente un ejemplo para que ustedes tengan idea de la precisión y la definición de cada factor, de cada factor dentro de los diversos agregados. En este caso estamos hablando de factores mentales que son similares a la abolición.
Bien. Luego, un aspecto también relacionado con esto que es muy importante es reconocer que hay 6 condiciones o raíces mula en Pali que determinan los karmas como malsanos o como sanos. Entonces, estas llamadas raíces de los psíquicos son condiciones que se encuentran, por decirlo así, profundamente valga la redundancia, profundamente enraizados en la mente de los seres obstruidos por la ignorancia, ¿sí? Entonces, dentro de las raíces malsanas tenemos la raíz del deseo, la raíz de la aversión y la raíz de la ofuscación. Loba, dosa y moja. Y dentro de las raíces sanas tenemos la raíz del no deseo, la raíz de la no aversión y la raíz de la no ofuscación. A loba, a dosa y a moja o paña, que es su sinónimo. Paña a veces se traduce como sabiduría. ¿Sí? Y en estos términos palis de las raíces sanas vemos la partícula A, la letra A, que básicamente indica que es lo opuesto de. Entonces, a loba es lo opuesto al deseo. ¿Sí? A dosa es lo contrario a dosa, que es la aversión, y así sucesivamente. Entonces, estas raíces son básicamente lo que le imparte el carácter ético a las voliciones, es decir, lo que le imparte el carácter ético al karma. Y básicamente son tan importantes, son tan fundamentales en la constitución de lo que es el karma que tendrían que ser parte de la misma definición, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una forma de definir el karma sería toda acción volitiva, corporal, verbal o mental llevada a cabo bajo la influencia de alguna de las raíces sanas o malsanas. ¿Sí? Entonces, esa sería una definición bastante completa, ¿sí? Con un buen grado de precisión, ¿sí? Porque muchas veces se define el karma como volición, etcétera, etcétera, pero no se hace mención de las raíces, de las raíces psíquicas que están presentes. Y como lo dije anteriormente, la presencia de estas raíces, de lo sano y lo malsano, es lo que imparte el carácter moral a las voliciones. Entonces, aquí también hay una otra distinción que tenemos que tomar en cuenta, y que es que para que el karma, para que la volición se considere como karma, para que la acción se considere como karma, tiene que haber el aspecto de intencionalidad y tiene que haber el aspecto de las raíces, de lo sano o de lo malsano. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico es de que una cierta acción pudiera parecer que es un karma, por ejemplo, malo o bueno, pero no lo es, porque no existe la intención o no existe la manifestación de estas raíces. Por ejemplo, si una persona va conduciendo un automóvil y se atraviesa una persona por descuido de esa persona, y el automovilista lo arrolla y mata a ese transeúnte. Entonces, en ese caso, pudiera parecer que es un mal karma porque una persona mató a otra persona. Hubo una acción ahí, ciertamente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la volición, si no fue la de matar, la volición del conductor era la de conducir el automóvil, ¿sí? Y el resultado del evento que sucedió no era en ningún momento manifestó la intención de tomar la vida de otro ser, y por supuesto en ningún momento se manifestó una volición que contuviera alguna de las raíces de lo malsano. Entonces eso no constituye un mal karma, ¿no? Eso en oposición, por supuesto, a lo que ustedes
ya saben, de que efectivamente llevamos a cabo muchísimas acciones volitivas con intención particular, y estas voliciones efectivamente son basadas en intenciones sanas o mal sanas, porque contienen alguna de las 6 raíces o combinaciones de las raíces que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eso es lo que a final de cuentas se tiene que entender claramente. Las acciones no intencionales no constituyen karma y por lo tanto no tendrán resultados ya sea deseables o indeseables. Sin embargo, claro, muchas veces estas acciones son parte de alguna resultante, pero esa es una cosa diferente. Luego dice, de acuerdo a la enseñanza del Buda, toda acción kármica o volición moralmente determinada crea un potencial para dar lugar a resultantes o vipaka o frutos, phala, y que está determinado por la cualidad ética de dichas acciones. Los resultados del karma se experimentan como sensaciones agradables, desagradables o afectivamente neutras, de acuerdo con la calidad moral de la acción que actuó como causa de dicho resultado. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí lo importante es que toda abolición moralmente determinada crea este potencial para dar lugar a una resultante, ¿sí? Entonces, es una cuestión causal, una cuestión de causa y efecto. La causa es la abolición y el efecto es el resultado o el fruto, ¿sí? Y mencioné anteriormente que este fruto se da en el ámbito de la experiencia mental del ser en el cual se generó esa abolición. Pero también hay, en términos de vipaka o phala, existe no solamente esa manifestación mental, que es lo principal, sino también hay manifestaciones físicas asociadas con es decir, la materialidad también es afectada por la abolición en términos de consecuencia, en términos de resultante, ¿sí? Y eso es parte también de ese término más amplio que es vipaka o resultante kármica, ¿sí? Ahora, en nuestra cultura popular, generalmente el error consiste en que no se hace la distinción entre kama y vipaka, es decir, no se hace la distinción entre acción y resultado, sino que confundimos muchas veces el resultado con la acción y llamamos a lo que es el resultado, lo llamamos como karma, cuando deberíamos llamarlo vipaka, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy común. Pero entonces, cuando empezamos a entender qué cosa es lo que es la abolición y qué cosa es una resultante kármica, tenemos que hacer las distinciones, ¿no? Una es una acción y la otra es su correspondiente resultado. Bien, ahora vamos a ver el tema de karma como ley universal. En el budismo se consideran 5 ámbitos de ley o pancha niyamas que rigen la existencia condicionada. Estos 5 ámbitos son las leyes físico-químicas o utu niyama, las leyes biológicas o villa niyama, las leyes de la mente, chitta niyama, la ley del kama niyama, y finalmente la ley del dhamma niyama. La mención de estas leyes principalmente la encuentra uno en las obras de comentarios, los comentarios al canon, y de alguna forma también esporádicamente hay mención en los suttas. Yo les recomiendo mucho, si les interesa este tipo de estudio, hay una obra muy buena que se llama Los Manuales del Dhamma, de un monje que vivió en Birmania hace ya muchas décadas. Su nombre era el venerable Ledi Sayadaw. Y Ledi Sayadaw, dentro de esos manuales del Dhamma, él escribió
lo que se conoce como el Niyama Dipani o el manual de la ley, es decir, o el manual de las leyes universales. Y en ese manual, en esa obra, él era un monje escolástico, tenía muchísimo conocimiento del canon. Él definió muy claramente las características y los límites de estas 5 leyes. Entonces, si uno quiere averiguar acerca de esto, les recomiendo que consulten los manuales del Dhamma del venerable Ledi Sayadaw, monje birmano. Muy, muy interesante sus obras, es muy penetrante y es muy claro en sus exposiciones. Entonces, de ahí es de donde tomé este material. Entonces, estas leyes universales rigen diversos aspectos de la existencia condicionada y en su totalidad abarcan todos los aspectos físicos y todos los aspectos inmateriales de la existencia, ¿sí? Entonces, y lo que es muy interesante también entender es que hay una cierta jerarquía o gradación entre estas leyes, ¿no? El ámbito que cubren es diferente. En su nivel más, digamos, más básico, más sencillo, se considera las leyes físico-químicas o Utu Niyama, ¿sí? Son las leyes que rigen a los fenómenos que tienen que ver con las manifestaciones diversas de la materia, sus transformaciones y los aspectos energéticos relacionados con la misma materia, ¿no? Entonces, todo lo que son leyes relacionadas con la energía, diversos estados de la materia, sus transformaciones, es decir, todas las leyes de la física, de la química y de la interfase que es la físico-química, es lo que conocemos como Utu Niyama. Eso ya es un nivel muy grande de complejidad, obviamente es tratado principalmente por la ciencia. Después vienen las leyes biológicas, que básicamente participan de las leyes físico-químicas, pero tienen la particularidad que aplican ya a los seres vivos, ¿sí? Entonces, el nivel de complejidad es ahora muy superior al primer estrato, que es una mera ley físico-química, ¿no? Y se llama Villa Niyama. Villa quiere decir en Pali semilla. Entonces sería la ley de semillas. ¿Por qué? Porque en la biología uno de los aspectos principales es la cuestión genética, la cuestión de generación de vida. Es un aspecto muy importante, por eso la llamaron en la antigüedad de esa forma. Después, por encima de estas 2 primeras leyes, todavía abarcando, teniendo un alcance mucho más amplia, mucho más profundo, tenemos las leyes de la mente, o Chitta Niyama. ¿Sí? Parte de la psicología, por ejemplo, tiene que ver con las leyes de la mente. La psicología como ciencia trata de elucidar los principios fundamentales de cómo opera la mente, por lo menos en el caso de humanos y de animales, sí, pero Chitta Niyama tiene en el sentido del budismo Theravada un alcance mucho más amplio, ¿sí? Porque considera también la mente en otras esferas de existencia a los que la ciencia no tiene acceso y lo ve desde otros puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, este Chitta Niyama es de un mucho mayor grado de complejidad. De hecho, gran parte de estas leyes se han sistematizado y se expresan nuevamente en el Abhidhamma, el compendio de enseñanzas sistemáticas, ¿sí? Formales, que tienen diversas escuelas budistas, de las cuales sobrevive el Abhidharma de la escuela Theravada. Hay otros Abhidharmas conocidos también que son muy parecidos al Abhidharma Theravada porque tienen una fuente, un tronco común, ¿sí? Pero ya son, digamos, son propios de escuelas
budistas que se consideran como muertas, como la Sarvastivada, por ejemplo, ¿no? En algún momento hubo 18 escuelas de budismo que tenía un tronco que era compartido por la escuela Theravada, ¿no? Entonces, la única que quedó hasta nuestros días en forma completa y viva, por decirlo así, es la escuela Theravada. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Bien, la siguiente ley en términos de precedencia, de importancia, de alcance, de profundidad, es la ley del karma. La ley del karma porque dentro de la ley del karma abarca todo tipo de aspecto mental y físico y energético, ¿sí? Entonces, por eso es una ley más complicada. Si ya decía yo al principio que la ley físico-química del Utu Niyama era ya suficientemente complicada, a medida que vamos subiendo en estos escalafones, las leyes se complican aún más. Entonces, si ya las leyes relacionadas con la físico-química son complejísimas, ahora imagínense la ley del karma. Es tan compleja que el mismo Buda llegó a mencionar que si una persona pretendiera entender por completo la ley del karma, esa persona se volvería loca, ¿no? Entonces, simplemente un ser ordinario no puede entender la totalidad de esa compleja ley. Solamente un Sama Sambuddha, un Buda completamente iluminado por sí mismo, tiene la capacidad de entender completamente la ley del karma, pero es el único tipo de ser. Y bien, y finalmente tenemos la ley que está por encima de todas las demás, que es la ley del Dhamma. ¿Sí? La ley de todos aquellos principios fundamentales de lo que es la existencia condicionada y además incluye los aspectos de la existencia, incluye los aspectos de lo no condicionado, que es nirvana, ¿sí? Entonces, esta ley del Dhamma abarca esas dos cosas. Todas las demás leyes anteriores estaban constreñidas o restringidas solamente al aspecto de lo condicionado, pero la ley del Dhamma es general y abarca los dos aspectos fundamentales de lo que es real, ¿sí? Entonces, aquí habría que hacer un hincapié, y es una cosa que menciona Ledi Sayadaw en sus manuales, es que básicamente esta ley del Dhamma tiene mucho que ver con la ley de condicionalidad, ¿sí? Y como tal, es la ley que explica la segunda noble verdad, es decir, la verdad acerca del origen dependiente del sufrimiento. Bien, luego dice aquí, el proceso mediante el cual los seres renacen de una existencia a otra está regido por leyes, de las cuales la ley del karma es su principal rectora. Sí, es la ley que tiene que ver directamente con el renacimiento. Y esa ley opera en dos ámbitos. El primer ámbito es que conecta nuestras acciones con un ámbito de existencia particular al que se accede mediante el fenómeno del renacimiento. Entonces, el renacimiento, lo que quiere decir esto es que el renacimiento está determinado por nuestras acciones previas a dicho fenómeno. Y por otro lado, dice, determina las relaciones entre nuestras acciones y la calidad de nuestras experiencias en el ámbito de la existencia particular al que se ha accedido mediante dicho renacimiento. Es decir, una vez que uno se encuentra existiendo en algún plano de existencia, uno continúa llevando a cabo acciones y estas se relacionan, como lo mencionamos anteriormente, con nuestra experiencia, ¿sí? Y estas acciones determinan nuestra experiencia o nuestra experiencia está determinada por esas acciones. Entonces, son los dos ámbitos en los que opera esta ley del karma. Bien, karma y condicionalidad. Hay correlaciones causales entonces entre el karma y sus correspondientes resultados. Estas pueden ser muy complejas, sin embargo, hay ciertos principios básicos que rigen estas correlaciones. Entonces, esto ya propiamente estamos en la interfase entre las dos leyes superiores, la ley del karma y la ley del Dhamma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ámbito superior es el de la condicionalidad, ¿sí? Y karma tiene que ver mucho con esto.
¿Por qué? Porque todo es una cuestión de relaciones de causa y efecto, relaciones causales. Ahora, bien, dice la ley del karma participa del principio de condicionalidad, del principio de causa y efecto. Dice, el Buda define el principio de originación dependiente general para los fenómenos mentales y físicos. Entonces, en términos generales, él dice que cuando esto es, eso es. Cuando esto no es, eso no es. Del surgimiento de esto se deriva el surgimiento de eso, y del cese de esto se deriva el cese de eso. Entonces, este es el principio de condicionalidad general que rige la existencia, ¿sí? Y si ustedes analizan este párrafo definitorio, vemos que hay básicamente dos aspectos. Un aspecto, vamos a llamarle estático, y el otro vamos a llamarle dinámico. Sí, el estático es el ontológico, es lo que tiene que ver con la cualidad del ser, y por eso dice que cuando esto es, eso es. Cuando esto no es, eso no es. Es nada más la fenología relacionada con lo que es y con lo que no es, ¿sí? Y cómo existe una dependencia entre estas cosas. Y por otro lado, vemos el aspecto dinámico, que tiene que ver con el aspecto dinámico causal, ¿no? Que cuando algo surge es porque se ha derivado del surgimiento de otra cosa. Y lo mismo cuando ese fenómeno cesa, ¿no? Cuando cesa la causa, entonces cesa el efecto. ¿Sí? Cuando surge la causa, surge el efecto. Entonces es un aspecto dinámico. Entonces el Buda lo engloba en su definición, engloba los dos aspectos, digamos, el ontológico y el dinámico, por llamarlos de alguna forma. Pero es un enunciado completamente general, ¿sí? Por eso se llama el principio de originación dependiente general. Entonces es lo que rige a la existencia, y este es propiamente un principio de la ley del Dhamma, ¿sí? Ahora, pero al Buda no le interesa el aspecto, digamos, filosófico de este principio. A él lo que le interesa es el aspecto particular de un cierto fenómeno, que es el surgimiento y el cese del sufrimiento. Eso es lo que a él realmente le interesa explicar, ¿sí? ¿Por qué? Su motivación última es la salvación de los seres, ¿sí? La eliminación del sufrimiento, ¿sí? Y luego, por eso dice, en términos específicos, la condición que determina el origen condicionado del karma es la ignorancia, ¿sí? Es en términos específicos. Ese es el origen del karma. Y dice, con la ignorancia como condición surgen las formaciones volitivas. Entonces, podríamos leerlo como con la ignorancia como condición surge el karma. Y con el cese de la ignorancia cesan las formaciones volitivas, es decir, con el cese de la ignorancia cesa el continuar haciendo karma. Y finalmente dice, el karma que da lugar al cese de la ignorancia es el noble óctuple sendero. Por lo tanto, hay un kama que da lugar al cese del kama. Entonces, el noble óctuple sendero es un conjunto de acciones muy particulares que tiene la función precisamente de detener, de obliterar la acumulación de las acciones del karma. Ahora bien, de todas estas cosas se derivan ciertos principios. Por ejemplo, no es posible discernir causas únicas para los diversos fenómenos. Entonces, por ejemplo, aquí no decimos que Dios es la causa de cada una de las cosas, ¿no? Que es la única causa. No, cada fenómeno que se manifiesta tiene no solamente una causa única, sino que siempre hay para cada fenómeno una multiplicidad de causas. Entonces no existen causas únicas. Después los fenómenos surgen y cesan a través de causas múltiples, lo acabo de decir. La causa y el efecto de las acciones, kama vipaka, surgen y cesan en la mente. También ya lo habíamos mencionado. La causa
es decir, la volición surge en la mente y el efecto, la sensación, también surge en la mente. Luego, el siguiente punto es que de acuerdo con el Buda, todo kama o volición, chetana, incide finalmente como resultado en la sensación, vedana. Y finalmente, no todos los fenómenos y experiencias son resultados de kama. ¿Sí? Entonces, hay ciertos fenómenos, ciertas experiencias que no necesariamente son resultados de acciones volitivas en el pasado, ¿no? Hay diversas cuestiones que no tienen que ver con el karma y que los seres experimentan. Entonces, ¿por qué? Porque ese fenómeno no es una resultante de una volición, sino que no hay una relación condicional. Entonces, también eso es importante establecerlo, porque hay ciertas corrientes de pensamiento que en aquel tiempo del Buda decían que todo era resultante del karma. Y eso no es, eso el Buda lo aclara que no es enteramente cierto. No, hay fenómenos que no necesariamente surgen de voliciones. ¿Sí? Por ejemplo, cosas como los cambios climáticos, por ejemplo, ese es un caso típico. Luego dice, aquí hay una correlación en cuanto a la sensación experimentada. Entonces, tenemos cierto tipo de karmas, ciertas causas y ciertas resultantes. Entonces, términos de causa y su resultado. Los karmas sanos, ¿sí?, siempre tienen resultantes agradables. Y el Buda mismo dice que no es posible que un karma sano pueda tener una resultante dolorosa o desagradable. Eso no es posible. Y que tampoco es posible que un karma malsano tenga como consecuencia una sensación agradable o deseable. Finalmente tenemos lo que se llama el karma mixto, es decir, y esto se tiene que mencionar porque muchas veces en la experiencia uno experimenta sensaciones alternativas, ¿sí? Entonces, eso simplemente se debe no en sí a que exista tal cosa como una volición mixta. El término mixto es un término mal definido. Lo que quiere decir es simplemente que se llevan a cabo voliciones sanas y malsanas en un curso de tiempo muy corto, ¿sí? De manera que pudiera parecer que fuera un karma mixto. No, pero son karmas discretos, simplemente son karmas discretos que se suceden unos a otros en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, pudiera parecer, dar la apariencia de que es un karma mixto, pero no lo es. Y entonces, cada karma particular que se genera momentáneamente genera su correspondiente resultante o vipaka, ¿sí? Entonces, dependiendo de que esta sucesión tenga ese carácter sano y malsano, alternativo, es que se da entonces la experiencia en forma relativamente rápida, como una mezcla de sensaciones. Y después tenemos acciones, perdón. Caray. Sí, y después tenemos acciones que catalogamos como ni sanas ni malsanas, pero esas son, les llamaríamos neutras, no son realmente un tipo de karma, por eso lo pongo entre paréntesis. Sí, son acciones funcionales que no tienen ninguna de las raíces de lo sano ni de lo malsano y que dan lugar a experiencias que son ni agradables ni desagradables, son neutras. Y finalmente, sí, efectivamente, es un tipo de karma. El noble óctuple sendero tiene como resultante la trascendencia de la existencia, o, como lo vimos anteriormente en el discurso, la destrucción del karma, ¿sí? Entonces, bien, ahora existe también una correlación en cuanto a renacimiento, ¿sí? Hay karmas que son causa de un renacimiento desafortunado y hay karmas que son causa de un renacimiento afortunado. Entonces, por ejemplo, los 10 cursos de acción malsana tienen como resultado un renacimiento desafortunado y los 10 cursos de acción sana correspondientes dan lugar a una resultante
que se manifiesta como un renacimiento afortunado. Los 10 cursos de acción sana son los siguientes, se dividen en tres categorías, la conducta corporal, la conducta verbal y la conducta mental. Entonces, por lo que respecta a la corporal, todas ellas son abstinencias, la abstinencia de matar, robar, de conducta sexual incorrecta. En cuanto a la conducta verbal, son 4, la abstinencia del lenguaje falso, del lenguaje malicioso, del lenguaje rudo u ofensivo y del lenguaje inadecuado, que incluye cosas como el chismorreo, el hablar a destiempo, el lenguaje inútil, lenguaje necio, inmoderado, sin beneficio, contrario al dama y disciplina. Y finalmente hay 3 cursos de conducta mental meramente, que son la codicia, la mala voluntad y el odio, y las nociones erróneas. Entonces, esos son 10 cursos de acción. La abstinencia de todas estas cosas se considera un curso de acción sana y tiene como resultante renacimiento en un plano deseable, ¿sí? Mientras que los 10 correspondientes 10 cursos de acción malsana tienen como resultante un renacimiento desfavorable. Entonces, se nos ha terminado el tiempo, lo vamos a dejar, creo que ese es un buen punto para dejar la presentación. Entonces voy a ver si puedo regresar con ustedes. Sí, creo que ya lo logré. Bien, entonces terminamos aquí por el momento. Es más o menos una tercera parte de la exposición y desgraciadamente no tenemos tiempo para preguntas, pero yo les voy a pedir de favor que si hubiera preguntas al respecto de esta presentación, se las envíen por favor a Edgardo, porque él las colecta y me las envía a mí por correo electrónico. Entonces yo tomo todas las preguntas como grupo y en un momento dado me dedico a contestarlas y le mando de regreso las respuestas. Entonces él puede así compartir esa respuesta con ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de esa forma y les agradezco mucho su atención. Espero que no haya sido demasiado. Creo que es un tema difícil y tiene demasiados aspectos y presentarlo en 3 presentaciones tiene uno que comprimir bastante. Pero bueno, entonces ya nos estaremos viendo la semana que entra, si el karma lo permite, por supuesto. Gracias. Nos veremos. Gracias, Miguel. Que estén bien. muy bien. Que estén muy bien, contentos y en paz. Gracias, muchas gracias. Bueno. Gracias. Bien. Me quedé con 20 preguntas, ¿no? Pero bueno, para los que no están en el grupo, pueden enviar la pregunta a tiratana@gmail.com. De todas maneras, creo que la única persona que no está en el grupo ahora eres tú, Amparo, ¿no? Me parece. Sí, no estoy, no. Y entonces, bueno, yo te voy a dar mi WhatsApp y me lo envías por ahí, las preguntas, pero está. Zulma, ¿querías decir algo? No, que la otra Zulma tampoco está en el grupo. ¿Quién es la otra Zulma? Es Wilson. Ah, bueno, pero lo ponemos, ¿no? ¿Por qué no está en el grupo? ¿Lo tenés marginado? Ah, sí. Bueno, no hay problema, que te den las preguntas a ti y se las mandamos. Y... No, ponelo en el grupo. Bueno, y el miércoles que viene a la misma hora arrancamos con la segunda parte. Sería bueno enviar todas esas preguntas antes, con tiempo, porque yo por lo pronto tengo muchas, ¿no? Y así en la semana las contesta y el miércoles próximo a lo mejor tenemos tiempo de poder hacer algunas preguntas en vivo, ¿no? Bien. ¿Ah?
Bueno, no sé si Ana quiere dedicar los méritos, como de costumbre, y terminamos por hoy. Para que todos los méritos de esta charla, de estas enseñanzas, queden en nosotros y se puedan trasladar a todas las personas que lo necesitan, que nunca se pierdan las enseñanzas, que siempre permanezcan en nosotros y haya personas que las trasladen. Que así sea. Gracias, Anita. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Buenas noches. Bueno, Gracias por hasta mañana. mañana, que descansen. Mañana. Besos. Yoli. Mañana, gracias.